Y voy a enlazarme ahora con el doctor Sergio Aguayo. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo. Muy bien. Bueno, terminando la semana. Sí, terminando la semana, una semana, pues para ti, como siempre, muy productiva. Oye, leía el documento el que trabajaste con Dayan y que hicieron desde este seminario extraordinariamente productivo que coordinas. De hecho, empecemos por ahí. ¿Cuánto llevas con ese seminario, mi querido Sergio? Y ya son 6 años, Leonardo, que esa es mi base en el Colegio de México. Y yo me jubilé. Y inmediatamente me seguí con el seminario, así que sigo en el colegio como si nada, pero ya jubilado. Trabajo igual. Sí, formalmente jubilado, Sergio, porque no paras, claramente, ¿no? No, pues no puedo. Es que me indigna todavía lo que está pasando. Entonces, ya no, y hace muy bien porque todavía tiene mucho que aportar. Digo, el seminario se ha convertido además en una referencia académica donde prácticamente todos los actores han desfilado y no esporádicamente, frecuentemente dan nota, o sea, son una referencia ya para los medios de comunicación, lo cual creo que es algo muy importante. El estudio que hicieron sobre la laguna, el que trabajaron con el gobierno de Coahuila, trabajaron también con la SEAP. Sergio, ¿qué nos demuestra? Que hay cosas que sí se pueden hacer en este país. Por supuesto, mira, he estado pensando cómo explicar unas cuantas palabras lo que hace el seminario. Te diría, en el libro Reconquistando la Laguna es el cuarto sobre Coahuila. Pero nuestro trabajo en Coahuila se podría dividir en dos dimensiones. En el sótano hacemos la disección de las masacres y el horror. Y ahí es donde explicamos cómo funciona el crimen organizado, cómo disuelven los cadáveres, ejecutan, secuestran. Y luego tenemos ya en la sala principal el taller de la esperanza, en donde estamos trabajando para buscar soluciones. Y es en este segundo nivel en donde han salido otras cosas, estudios sobre empatía, cómo lograr que haya comunicación entre las personas. Ahí va a estar un proyecto sobre polos de concordia, es decir, cómo combatir el lenguaje del odio, y el libro Reconquistando la Laguna, que es un estudio demostrando que en la medida en la cual se involucran 6 actores de la sociedad, empresarios, víctimas, medios de comunicación, académicos, etcétera, y se involucran de manera organizada, y en la medida en la cual el Estado, en sus diferentes niveles, federación, estado y municipios, atienden, escuchan a la sociedad, y se crea en ese proceso una sinergia entre Estado y sociedad, es posible frenar, derrotar al crimen organizado y reducir hasta en un 85% el número de homicidios dolosos y de desaparecidos. Y lo importante de la laguna son 2 cosas. Una, que llevamos desde el 2014 ya 6 años con las cifras bajas. Y segundo, que en la laguna confirmamos que está sucediendo lo mismo que encontramos en Chicago en los años 20, Nueva York en los años 30, Sicilia a partir de los años 90, es el mismo fenómeno. Por tanto, la laguna es un modelo exitoso que confirma un patrón en 4 ciudades de tamaño grande, y ahora vamos a probarlo en la Ciudad de México.
Es replicable lo que te iba a preguntar, o sea, replicable. Yo veo, digo, es interesantísimo estas comparaciones, Chicago, Nueva York, el de Sicilia quizás se ha comentado más en los últimos tiempos porque el Leoluco Orlando se ha prodigado y ha explicado, digamos, el modelo, que no solo él, pero vamos, se ha hablado mucho de Sicilia, no tenemos tan fresco lo que ocurrió en Chicago y en Nueva York, pero es muy interesante, pero digamos, debe haber continuidad gubernamental, debe haber disposición, quizá esta parte del gobernador Moreira y Riquelme, es decir, que haya, digamos, continuidad en el gobierno, que se alineen los distintos niveles. Hay ciertas cuestiones técnicas que ya nos explicarás, como el mando especial y, por supuesto, este conjunto de actores sociales que trabajaron de manera conjunta. Pero ¿es algo, no sé, único lo de La Laguna o es replicable desde tu punto de vista, Sergio? Es replicable. Es replicable y tú señalaste una condición adicional. En la medida que la sociedad se organiza, cada sector de la sociedad o cada actor de los que mencioné tiene su propia agenda. Pero en el caso de La Laguna, ¿qué pedían los grandes empresarios con el apoyo de otros sectores? Que hubiera una policía metropolitana y un grupo antisecuestros metropolitano, porque La Laguna está compuesta por 2 estados, 4 municipios, 2 de Durango, 2 de Coahuila, y lo que ellos pedían, queremos que no haya fragmentación en las corporaciones policíacas, sino que haya una sola policía con un mando especial. Esta propuesta se la presentan primero a Felipe Calderón, se negocia, fue un proceso difícil, no inmediato. En el 2014 Enrique Peña Nieto les da la aprobación, y en el 2019 el presidente López Obrador ratifica el mando especial. El mando especial es un fenómeno bien interesante. En la cúspide está un militar, porque los militares y la Policía Federal de primero, Guardia Nacional después, apoyan a la Policía Metropolitana y al Grupo Antisecuestro de diferente manera, pero no son los protagonistas. Es decir, es un caso en el cual la Federación se involucra poco porque reconoce que el modelo local es mejor que el federal. Lo que crea ya una situación inédita, pero si tú ves desde el 2010, cuando en 2011 empiezan los empresarios a reunirse y a reunirse con el presidente Calderón a través de Jorge Tello Pion, que era su asesor, y que era asesor de Calderón también, y que formaba parte del Grupo Monterrey, cercano al Grupo Monterrey. Se crea esa convergencia de actores y entonces hay una continuidad. Tienes toda la razón. ¿Por qué en La Laguna sí se mantiene y no en Ciudad Juárez o en Monterrey? Por la continuidad. Y sí, Rubén Moreira y Miguel Ángel Riquelme, del mismo partido, del mismo grupo, por tanto hay allí una continuidad. Riquelme fue alcalde de Torreón, por tanto está convencido del modelo. Todos esos elementos en el Salón de la Esperanza, perdón que lo planteé así, o la Fábrica de la Esperanza, o no sé todavía cómo llamarlo exactamente, ahí es donde hacemos la disección de los actores y decimos, a ver, ¿qué características deben tener los empresarios para ser autónomos? ¿Qué características deben tener las víctimas? Y con eso hacemos mapas de capital social positivo. Y luego hacemos lo mismo para el crimen organizado. ¿Cuál es su base social, su tejido social? Y hacemos mapas muy detallados para entender qué distingue a los grupos sociales que apoyan a los criminales frente a los grupos sociales que apoyan al Estado de Derecho. Es ese conocimiento, ahí ya bajamos al terreno de lo teórico para poder hacer los modelos
que ahora vamos a empezar a experimentar en la Ciudad de México y el Estado de México. Este modelo, Sergio, eso me lo has enseñado tú cuando comparabas la capital con la zona conurbada del Estado de México, que por cierto en materia de continuidad siempre me ha llamado la atención el modelo de Nezahualcóyotl, pero ¿es replicable cuando tienes capital social o tejido, densidad de la sociedad civil tan diferenciado en las entidades federativas? Digo, yo la Laguna no la conozco, pero cuando veo todo, leo en el informe todo lo que han hecho efectivamente empresarios, que también en Nuevo León se consiguió esa parte, digamos, se puede ser replicable cuando tengas un tejido social mucho más guango, mi querido Sergio. Pues es lo que vamos a experimentar, y tú mencionaste Netza, por ejemplo, porque que han tenido más continuidad institucional, ¿no?, en esa materia. Salvo un lapso entre 2006-2009 que estuvo, no, 2009-2012 que estuvo el PRI, que regresó el PRI, pero ha sido el mismo grupo. Rosas, Víctor Hugo, no es Víctor Hugo, en fin, Rosas y Jorge Amador, egresado del colegio, sí. Que es el encargado de la seguridad, pero ha habido una gran continuidad. Lo que vamos a ver, y tienes toda la razón, no tengo una respuesta, pero queremos experimentar con la frontera de la megalópolis, porque las fronteras entre la Ciudad de México y los municipios conurbados reúnen características especiales. Vamos a ver si se logra hacer algo. Claro. El proyecto piloto que tenemos está en la Cuauhtémoc, en Iztapalapa, en Naucalpan y Ecatepec. Son dos alcaldías, dos municipios. Estamos trabajando con diferencias en el Estado de México con mujeres, y trabajamos más en el tema de tejido de reivindicación. Porque en el caso de, digamos, forzar la cooperación, promover la cooperación en las conurbaciones, la Constitución determina que cuando son dos entidades federativas, la federación tiene efectivamente el mandato de hacerlo, pero en la mayor parte de las conurbaciones donde es solo un estado, en este caso la capital y el Estado de México son claramente dos entidades, es mucho más difícil. Quizá habría que pensar cuál es el papel del gobierno federal en estas grandes conurbaciones que también son tremendamente complicadas, pues, de gestionar en todos los ámbitos, pero hoy estamos hablando de seguridad pública, Sergio. Sí, por eso el caso del modelo Laguna es importante, porque ahí hubo un mando especial. Es decir, no necesariamente se puede replicar de manera idéntica, y de hecho en las 4 urbes que te mencioné es diferente en cada caso, pero lo que tenemos ya tenemos suficientes experiencias como para poder hacer propuestas a los gobernantes, que son los que tienen que tomar la decisión. Vamos, sí. Llegado el momento, pues será cuestión de hablar con Rosa Isela y explicarle, decir, mira, esto es en concreto. Por cierto, ¿qué opinión te merece, Sergio? Yo tengo una buena opinión de ella. En fin, no somos amigos, pero vamos, he observado su trabajo. Es una funcionaria consistente, igual que Durazo, pero bueno, Durazo es un funcionario, es un estado, pero bueno, la inseguridad de todo el país pues es una monstruosidad. No quiero adelantar vísperas con Rosa Isela, pero creo que me inspira confianza. Gratamente, sí, se me sorprendió gratamente, vamos. Más que sea mujer es como una buena señal, ¿no, Sergio? Por supuesto, vamos, yo tengo un enorme respeto por la capacidad no solo de trabajo, sino la sensibilidad que tienen las mujeres cuando tienen cargos de poder. Si eso me hace feminista o no lo ignoro, pero en todo caso creo que ya la práctica nos ha demostrado, la historia, que da lo mismo el género. Aquí lo que importa es que entiendan que hay aspectos de la política, de la estrategia general del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no están bien.
vamos, que tienen que corregirse. Yo espero que Rosicela sí tenga esa capacidad de una visión integral y que convenza al presidente, porque aquí también... Pues, particularmente equilibrar en estos momentos las relaciones cívico-militares, que también es un tema muy relevante, ¿no?, al interior del gabinete, Sergio. Sí, aunque ahí ya se mueven, porque, Leonardo, yo lo que veo es un fenómeno clarísimo de empoderamiento de las Fuerzas Armadas y debilitamiento del Estado. Entonces es clarísimo lo que estamos viendo. Entonces yo no sé si las Fuerzas Armadas tengan demasiado interés en obedecer a una mujer o coordinarse con una mujer en la Secretaría de Seguridad Pública. Ese va a ser, no se ha hablado, pero no ignoro cuál vaya a ser la química. Tal vez me equivoque y va a ser maravillosa, pero de entrada no va a ser sencilla. Sí, no es sencilla, porque el mando de la Guardia Nacional está efectivamente en los militares, aunque la Secretaría de Seguridad va a tener el órgano de inteligencia y algunas otras capacidades, seguramente reequilibrarán eso, pero ya veremos conforme avanza. Regresando al estudio, ¿está disponible para quien lo quiera descargar, mi querido Sergio? Es gratuito, todos los 4 libros, hicimos 4 libros sobre Coahuila, uno que es la disección del horror, el Yugo Z, por ejemplo, en el desamparo, y luego en la parte de la esperanza, la historia de los colectivos, de 4 colectivos de Coahuila, de Piedras Negras, Allende, Saltillo, Laguna, y de Reconquistando la Laguna. Son gratuitos, los pueden descargar gratuitamente en PDF, en Twitter, Violencia y Paz, así de sencillo, para que no nos... no nos enredemos. Bueno, pues yo creo que es algo efectivamente que nos mueve al entusiasmo, pues es una especie de reconquista, ¿no?, de una tierra que se da por perdida, pero se puede efectivamente avanzar si se alinean todo esto, medios de comunicación, sociedad civil y los elementos que nos has detallado. Sergio, te felicito por supuesto a todos, a Jacobo Dayan, le mando un gran abrazo, y a todos los que participaron en este proyecto, y pues muy agradecido por la entrevista. Gracias a ti, ya bautizaste el salón principal. Es la Reconquista de la Esperanza. Maestra, perfecto. Te mando un gran abrazo, Sergio. Igualmente, hasta luego. Nos vemos el lunes. Sergio Aguayo, para privilegio mío, es mi compañero en el Primer Plano.